Hicimos algunos ajustes en el programa porque en el texto que había indicado primeramente íbamos a tratar sobre Hebreos, pero en esta lucha que tienen los predicadores durante la semana sobre el texto a tratar, entendí que había que hablar sobre otro tema, sobre otro texto en específico, y es precisamente este, que tiene la misma concordancia con lo que vamos a ver en las dos predicaciones de hoy, en la predicación de mañana, sobre la iglesia y cuál es su fundamento. Y específicamente le pido que tenga su Biblia abierta en Mateo 16, versículo 18, conmigo, cuando Jesús dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Bueno, en esta escena en la cual nos encontramos hoy, Jesús juntamente con sus discípulos, ellos se dirigen ahora a Cesarea de Filipos. Y cuando ellos se dirigen a Cesarea de Filipos, Jesús les dirige una pregunta, que es una pregunta sumamente importante, inclusive para el día de hoy, diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la gran pregunta que Jesús le hace en esta caminata. Y ellos comenzaron a decir, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen de que tú eres Elías, o alguno de los profetas que quizás resucitó, alguien que tiene poder. Y él les dice, bueno, eso dicen los demás, eso dice el mundo, pero ustedes, ¿qué dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Y usted se da cuenta de que esta pregunta es una pregunta trascendental para ellos y para nosotros hoy. ¿Quién es Jesús para la iglesia? ¿Quién es Él para nosotros en esta tarde? Y Jesús se dirige a ellos y se dirige a nosotros hoy, a nuestro corazón, diciendo: ¿quién soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Los discípulos que le seguían. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Da lo mismo lo que diga el mundo, porque el mundo dice muchas cosas con respecto a Jesús. Ustedes saben que los judíos hasta el día de hoy dicen que Jesús fue un mero judío, maestro, muy bueno, que enseñaba los caminos de Dios, pero nada más que eso. Sin embargo, Pedro, iluminado por la gracia de Dios y por su Espíritu, dice, si ustedes me acompañan en la lectura en el versículo 15, cuando Jesús pregunta, el versículo 16, respondió Simón Pedro, diciendo: tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Le respondió Jesús: tú eres bienaventurado, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro le dio en el clavo, utilizado por el Espíritu de Dios, diciendo que Jesús no era Juan el Bautista, Jesús no era Elías, Jesús no era ninguno de los profetas que había resucitado, sino de que era el enviado de Dios, era el ungido, el Mesías. Era el Hijo de Dios vivo entre nosotros. Y Pedro entonces, iluminado por el Espíritu, hace esta gloriosa declaración. Jesús dice: muy bien, Pedro, tú eres Pedro. Así como tú me reconoces a mí como el Mesías, yo digo, tú eres Pedro. En el texto original, Petros, esa es la palabra griega que está ahí. Usted anote eso ahí en su Biblia. Tú eres Petros, porque hay un juego de palabras. Y sobre esta Petra, roca, gigante, grande, edificaré mi iglesia. Jesús en el griego dice: tú eres Petros, que era una piedra pequeña, era un fragmento de una piedra rocosa en el griego. Cuando se referían a estas piedras que se desmontaban o se desmenuzaban, una piedra grande, se utilizaba la palabra Petros. Y sobre esta roca gigante, dice él, yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a responder algunas preguntas hoy con respecto a este texto. Vamos a explicar el texto y luego lo vamos a aplicar a nosotros hoy. En primer lugar, ¿quién es la piedra? Esa es la primera pregunta. Si usted lee el texto, tú eres el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro a Jesús. Y Jesús dice: sobre esta piedra, Petra, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Quién es la piedra?
Y esta es una pregunta que nos divide de todas las religiones del mundo. Porque los católicos romanos han malentendido este mensaje, este texto, esta palabra, y lo han interpretado a su propia conveniencia. Ellos no logran entender el sentido del texto. En primer lugar, Jesús está diciendo de que Pedro es una piedra pequeña. El énfasis no está en Pedro. Pedro no es una roca, su persona, su figura. Él no es una roca sólida. No son los apóstoles tampoco. No es la iglesia, si usted se da cuenta. Si usted lee el texto, Jesús dice, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. La iglesia no es la protagonista de la frase de Jesús, de su sentencia. No son los pastores, no es Pedro, no es Juan ni es Pablo. En Hechos capítulo 4, versículo 11, Pedro va a decir, Jesús es la piedra, reprobada por ustedes, edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro, después en su carta en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, él va a decir que debemos acercarnos a él, hablando de Jesús, que es la piedra, la petra, viva, desechada por los hombres, pero para Dios escogida, preciosa. Nosotros somos piedras vivas, dice Pedro, pero Jesús es la piedra, la roca gigante, donde la iglesia entonces es edificada, donde la iglesia es construida. La roca de la cual Jesús le habla a Pedro no es él, no son los profetas, no son los apóstoles, ni es la iglesia, es el propio Hijo de Dios. Anteriormente Pedro dijo en la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta declaración Jesús dice, esta es la roca, esa declaración. No Pedro, de hecho usted va a ver que Pedro después, si él hubiese sido una roca, Pedro cae, tropieza, niega a Jesús. Más adelante en el Nuevo Testamento Pedro se porta de una forma cínica delante de los hermanos, con los judíos y los gentiles. Él no es el énfasis de la iglesia cristiana, es la declaración que él hace. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es la roca. Jesús es la piedra viva. Es como que si Jesús le estuviese diciendo, Pedro, sobre la declaración que tú acabas de hacer de que yo soy la piedra viva, sobre ella, sobre mí mismo, yo voy a edificar mi iglesia. La base es el Señor Jesucristo. La base es Él. Él es el fundamento. Además de eso, Él es el edificador, como nosotros vamos a ver ahora. Todo se trata sobre Él. Despejamos entonces la primera duda. Jesús dijo, tú eres Petros, sobre esta piedra que soy yo, en base a la afirmación que Él hizo en el versículo 16, yo voy a edificar mi iglesia, sobre mí mismo, no sobre el fundamento principal de los apóstoles, ni de lo que dice Pedro, Juan, Pablo, ninguno de ellos, de Moisés, de la ley, de los profetas, sino que es Jesús, el Hijo de Dios, el enviado, el ungido, el Mesías, el profeta de Dios. Él es entonces la declaración de que Él es la piedra viva. Es Él, no es nadie más. No soy yo, no son los pastores, no es Moisés, Abraham, no, es el Señor Jesucristo. Y Él dice que sobre Él va a edificar su iglesia. En segundo lugar, entonces, la pregunta es, ¿qué es la iglesia de la cual habla Jesús? La palabra griega eclesia, ¿han escuchado eso alguna vez? O eclesia, iglesia, apartados para afuera. La idea en el griego es de tomar algo y sacarlo de donde está, de su lugar original, sacarlo hacia afuera. Jesús está diciendo que aquí yo voy a establecer mi iglesia en mí mismo. En el Evangelio de Mateo, que es un evangelio con destinatarios específicamente, en primer lugar, a judíos, que se aplica a toda la iglesia cristiana, pero Mateo, siendo judío, escribe principalmente a los judíos para mostrar que Jesús es el rey prometido. Jesús, obviamente, aquí ocupa en primer lugar la palabra eclesía, y en la segunda y última se ocupa en Mateo 18, cuando se habla sobre la disciplina en la eclesía, en la iglesia. 2 veces son utilizadas esta palabra en Mateo, más de 90 veces en el Nuevo Testamento.
O sea, es una doctrina sumamente importante. Y usted se va a notar que lo que Jesús quiere decir con esta palabra, que se traduce por lo general, la iglesia, no es una mera comunidad, no es una mera junta de vecinos, no es un colegio, no es solo un grupo de personas. Es la asamblea de Dios. En el Nuevo Testamento, así se ha utilizado, la asamblea de Dios convocada. Así se hace referencia a la iglesia en más de 90 veces en el Nuevo Testamento, en boca del apóstol Pablo. Es un grupo, ¿qué es entonces? Es un grupo de personas, es la asamblea de Dios, un grupo de cristianos que Dios, en su estado de pecado de estos hombres, Dios los saca del mundo y los lleva a un estado de gracia. Y ahora son el cuerpo del Señor Jesucristo, es la asamblea del Dios vivo. En nuestro texto Jesús no hace referencia solo a una asamblea local. Esta es la iglesia del Dios vivo, que se reúne aquí cada domingo. Es una iglesia local, es una eclesía, una asamblea, un grupo local de cristianos aquí en esta iglesia en Coronel, en Concepción, en San Carlos y en todos los lugares del mundo. Pero cuando Jesús habla, utiliza esta palabra en nuestro texto, Él lo hace de una forma general, hablando de todos los cristianos. No importando las placas, no importando las patentes, no importando la denominación, las creencias secundarias, todos los que creen en el nombre del Hijo de Dios son agrupados en esta asamblea que es el cuerpo del Señor Jesucristo. A eso hace referencia el Señor con la iglesia, eclesía. ¿Quiénes son? Son los redimidos, son los salvados, los convertidos. Hay varios sinónimos para iglesia en el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan que hay figuras claves en el Nuevo Testamento que hace referencia a la iglesia. No es solamente este término, sino que también es conocida como el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Cada uno es la mano, el ojo, el pie. Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, como un matrimonio, ¿verdad? Cristo es el novio, la iglesia es la novia, la esposa del Cordero. Somos comparados a la vid y los pámpanos. Jesús es la vid verdadera. Él dijo, vosotros sois los pámpanos, separados de mí no podéis hacer nada. Nosotros somos comparados como iglesia a un edificio donde usted no puede sacar a un solo ladrillo del edificio y la construcción sigue en pie. Están todos conectados, donde Jesucristo es el cuerpo, el edificio completo. De hecho, del edificio vamos a ver, Jesucristo es la piedra angular. Él es el fundamento sólido y nosotros somos el edificio, nosotros somos la iglesia. Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el jefe, Él es el edificador, Él construye la iglesia. Él dice, esta es mi iglesia. Sobre mí yo voy a edificar mi iglesia. Le pertenece a Él. No al pastor Miguel, no al pastor Marco, no al pastor Lucas, no a diáconos, no a apóstoles, no a profetas, a nadie. Jesús dice, me pertenece a mí. Yo soy el dueño de la iglesia. Él dice, para terminar la explicación del texto, que sobre esta iglesia hay una promesa muy grande y muy poderosa que usted me puede acompañar en el versículo 18. Abriendo ahí su Biblia en la última porción de la sentencia. En tercer lugar, Mateo 16, 18, la última porción. Jesús dice, las puertas del Hades o del Seol o de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Es imposible que el poder de la muerte, para que usted no se confunda con el Hades y el Seol, la muerte, la sepultura, es una expresión hebrea que se ocupa completa, las puertas del Hades, porque usted no se va a imaginar una puerta y un portón, ¿cierto? Sino que hace referencia al poder del diablo, al poder de la muerte, al poder del pecado, de la maldad. Ese poder maligno no tendrá la palabra final en contra de la iglesia. No tenemos que tomar esa expresión en su literalidad, sino lo que ellas significan durante todo el Antiguo Testamento. Jesús está ocupando el Antiguo Testamento. El diablo, las fuerzas de la muerte, la sepultura, la maldad, los poderes malignos no triunfarán contra la iglesia. Nunca.
No hay un solo indicio de que el diablo vence a Jesucristo y a la iglesia. Siempre Él es el poderoso vencedor. La iglesia es de Él, la iglesia es suya. El fundamento es Él. Él es quien edifica. Y esta iglesia, como es de Él y Él es el Señor, el diablo no puede contra Él. Y el diablo no puede contra la iglesia. La iglesia es la novia del Cordero, la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo y por tanto vencerá y venceremos porque Él ha vencido. Eso es lo que Él quiere decir en esta frase, en esta sentencia, en esta porción de Mateo 16, 18. Esa es la explicación del texto. Ahora, vamos a las aplicaciones prácticas, que es lo que nos importa y nos convoca. En primer lugar, anote eso en su alma y en su corazón. La iglesia no es una institución humana. La iglesia es una institución divina. Fue creada por Dios. Se origina en Dios. Se origina en los cielos, en la eternidad. Es divina. No nos pertenece a nosotros. Es superior al Estado. Es superior a las instituciones creadas por el hombre. Es de Jesucristo el Señor. Por tanto, tiene un sumo valor, una suma propiedad esencial en el corazón de Dios. Somos suyos, somos de Él, fuimos creados por Él y fuimos agrupados por Él en una asamblea gloriosa, majestuosa, que se llama iglesia. Y la iglesia tiene un fundamento claro. Observe bien, el fundamento es firme y es el Señor Jesucristo. Él es la roca eterna. Él es la verdadera roca grande, no es Pedro, es el Señor Jesucristo. Los católicos apostólicos romanos, ellos dicen, la roca es Pedro. Y Pedro sucesivamente por todos los apóstoles que le seguían hasta el día de hoy en la figura del Papa. Están absolutamente equivocados. Porque aunque usted crea que la piedra es Pedro, no hay un indicio en el Nuevo Testamento para creer que ese ministerio es sucesivo. Y es de carácter apostólico perpetuo para nosotros. Eso se acabó. Porque Pedro no es la piedra, es el Señor Jesucristo. En primer lugar, observe que Él es el fundamento. En segundo lugar, observe que Él es el dueño de la iglesia. La iglesia no tiene dueños humanos. No somos nosotros los dueños de la iglesia. Nosotros somos meros administradores de la gracia de Dios en medio de la iglesia. Nosotros fuimos puestos, pastores, a cuidar la iglesia, a cuidar el rebaño. Yo no soy el dueño de la iglesia. No lo son ustedes. No es cualquier pastor ni cualquier institución. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. El apóstol Pablo luego, cuando él va a escribir a la iglesia en Colosenses capítulo 1 versículo 18, va a decir que Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Él es el sustentador. Él es el jefe de la iglesia. No es el presidente de la nación como lo mezclan los católicos romanos, como lo mezcla la iglesia anglicana todavía, de que el jefe supremo es el rey. Eso está totalmente fuera de la Escritura. La iglesia tiene un fundamento, la iglesia tiene un rey y es el Señor Jesucristo. Él es el dueño, Él es el sustentador. En tercer lugar, Él es el edificador de la iglesia. Él dice, yo voy a edificar mi iglesia. Él va a construir la iglesia. Nosotros regamos, pero el crecimiento lo da Dios, porque la obra es suya. La obra no es nuestra. Nosotros no podemos poseer la iglesia como si fuera algo de una herencia nuestra. Cuando ustedes ven que hay iglesias que pasan de padres a hijos, ¿cierto? En el ministerio pastoral. Eso está totalmente fuera de lugar. Nosotros no podemos hacer eso porque la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Él la edifica, Él la construye, Él la sustenta, Él la alimenta hasta el día final. Por tanto, nosotros, humanamente hablando, no podemos hacer nada para edificar esta iglesia, porque esto lo hace Jesús. Esto lo hace Él mediante la doctrina de los apóstoles, mediante la enseñanza, mediante la predicación de la palabra. Él lo hace. Él ha establecido medios para hacerlo. No son nuestras estrategias. Escriba eso ahí en su mente.
No hay estrategias humanas para edificar la iglesia de Cristo. Hay una estrategia y es la predicación de la palabra de Dios. No hay otra. Él ha usado esa estrategia, ese medio, ese método para edificar su iglesia. Por más que yo quisiera aumentar la espiritualidad de la iglesia o aumentar el número de la iglesia, yo no lo puedo hacer. Porque eso es una obra de Dios. Porque Él la creó, Él es el dueño, Él la edifica. Él, en cuarto lugar, compró la iglesia. Le pertenece a Él. Somos propiedad suya. El que derramó su sangre en la cruz fue el Señor Jesucristo. Para comprarnos con precio de sangre. Él nos atrae, Él nos reúne, Él nos llama a todos los escogidos de Dios para ser uno solo en el Señor Jesucristo. Él nos compró y somos suyos, propiedad exclusiva del Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, para terminar, observe bien, Él es el protector de la iglesia. Él es su protector en esta tarde. Él es mi protector. Él me cuida, Él me guarda, Él me sustenta. Él es el protector de la iglesia. Él dice, la iglesia prevalecerá hasta el fin, porque Él la cuida. Él es el protector de la iglesia. Él es quien la guarda. La iglesia permanecerá hasta el fin porque Jesús la sustenta. Porque Jesús la guarda. Porque Jesús la protege con su mano. Y Él dice, no hay oveja alguna en Juan capítulo 10 que sea arrebatada de mi mano. Es imposible que eso ocurra. No puede suceder. Por tanto, Él la guarda, Él la protege, Él la preserva como su novia gloriosa, para presentársela a Él mismo, dice Pedro, como una novia blanca, sin mancha, sin impurezas. Es por eso que Jesús está haciendo la obra en su corazón a diario, corrigiéndole, tratando con su alma, con su carácter, para un día presentarse a usted, a sí mismo, como una novia gloriosa, sin mancha, sin mácula y absolutamente perfecta para la gloria de su nombre. Como Él la protege, no olvide nunca que el diablo no nos puede destruir. El maligno no nos toca, porque nosotros somos del Rey eterno que se llama Jesucristo. Es Él el Señor, no es el diablo. El diablo no tiene las llaves ni el poder sobre la iglesia. El diablo no tiene el poder para arrebatar su alma. De repente, cuando usted pestañee con el pecado, de repente cuidado, porque el diablo puede arrebatar su alma de las manos de Jesús. Eso es imposible. El diablo no tiene poder sobre nosotros, ya no más. Eso era en la vida pasada, nuestra antigua manera de vivir. Ahora ya no es así. Él ya no tiene poder sobre nosotros. De hecho, si usted se da cuenta, Jesús dice que la iglesia prevalecerá hasta el fin, pero esto no quiere decir que no hayan embates ni luchas, porque la iglesia va a ser perseguida hasta el fin. El énfasis está en que la victoria está en las manos de Jesús. De hecho, ustedes saben muy bien la frase del famoso predicador de que usted puede ir, saltarse toda la historia en Apocalipsis y saber que el Cordero vence. Cordero vence siempre. No es una historia que se está dando y que usted no sabe cuál va a ser el final. Usted ve las guerras de Rusia con Ucrania, que Israel ahora se reconcilió o lograron la paz, mejor dicho, con este grupo terrorista que ha hecho tanto daño y matanza y todo eso. Y usted dice, ¿en qué momento entra Chile en una guerra? Y nosotros, nuestra vida, nuestro futuro. Nuestra vida está en las manos de Jesús. La iglesia no la va a destruir nadie. Ni el diablo puede hacerlo nunca, jamás. Porque somos suyos, Él nos protege. La muerte no puede destruir la iglesia. Pase toda esta generación, 60, 70 años más, la iglesia sigue en pie. Porque Dios sigue levantando hijos suyos para que su obra permanezca firme y fiel hasta el fin. Porque la obra no depende de usted, ¿cierto? Amén. La obra no depende de mí. La obra no depende del pastor. El pastor se va, yo me voy con él. No, eso no puede ocurrir. Pastor se va, Dios lo envía a otra parte, yo sigo aquí. Porque Dios me ha puesto en esta iglesia, la iglesia del Dios vivo y la iglesia visible acá en Coronel, acá en Concepción. Donde sea que yo haga parte, yo voy a estar hasta el fin.
porque nada puede moverme de este lugar, porque yo hago parte del cuerpo de Cristo. La muerte no nos puede destruir. Los líderes impíos no pueden destruir la iglesia. Por lo general, Dios los saca. Dios quita la máscara. Por muy perversos que sean, Dios preserva su obra, porque los líderes malvados no la podrán destruir nunca. Las divisiones dentro de la iglesia no van a destruir la iglesia. Por mucho daño que hagan, por mucho dolor que pueda traer dentro de una iglesia local, eso no va a destruir la iglesia nunca. Porque la iglesia es del Señor Jesucristo. Le pertenece a Él. Él es el dueño de la iglesia. Él es el edificador. Él es el sustentador de la iglesia. Le pertenecemos a Él y a nadie más. Y Él ha establecido no solo iglesias a lo largo, una iglesia de forma mundial, sino iglesias visibles en Coronel, en Concepción, en Lota, en todas las ciudades, en muchas ciudades, no en todas todavía, pero para que usted haga parte de esa iglesia. Habiendo dicho eso, Jesús hace un llamado profundo en este texto para que los cristianos recordemos en último lugar de que somos pueblo suyo, le pertenecemos a Él. Pero esta iglesia invisible, esta iglesia gloriosa, al mismo tiempo es una iglesia visible. Usted no puede ser un cristiano invisible en algún lugar del mundo. Soy cristiano en mi casa. ¿Ha escuchado a ese tipo de personas? Yo adoro a Dios en mi casa. Yo creo en Dios. Yo no necesito ir a una iglesia. Porque la iglesia está llena de mentirosos, gente hipócrita, gente acá, quieren mi dinero, se meten en mi vida, se preocupan tanto por mí que yo no quiero eso. El otro día tuve una conversación, hace ya un par de meses, con mi jefa, básicamente, y me decía eso, mi mamá, siempre con sus problemas de iglesia y acá, yo no quiero eso para mí, porque yo quiero vivir mi vida, yo creo en Dios en mi casa. Pero Dios nos hace un llamado a que los cristianos no son ermitaños. Cristianos no viven la vida cristiana como iglesia solos, lejos por ahí, una oveja perdida en la montaña, otra en la ciudad, otra en el desierto. No es así, somos el rebaño del Cordero, que es el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él nos guía por pastos delicados. Usted hace parte de la iglesia de Cristo, invisible, gloriosa, pero también usted tiene que avanzar en la visibilidad. Usted tiene que hacer parte de la iglesia que milita, que lucha aquí en este mundo en iglesias locales. Dios estableció iglesias locales para que usted se una a ellas. Si usted es cristiano, usted debe hacer parte de una iglesia, no de dos iglesias. Una iglesia aquí, una iglesia por allá, donde yo me voy acomodando, donde más me agrada la predicación o el predicador. No, usted tiene que permanecer en una iglesia. Tiene que hacerse miembro de una iglesia. Usted tiene que hacer parte de ella, porque somos llamados a eso. Jesús pronuncia estas palabras sobre la iglesia, da su fundamento, su riqueza que está en pertenecerle a Él. Y luego, en el Nuevo Testamento, en las palabras del apóstol Pablo, a la iglesia que está en Éfeso, en Filipos, la iglesia que está en Colosas, la iglesia que está en Sardis, en Esmirna, en Laodicea. Son iglesias locales, visibles. No es la iglesia cristiana solamente y propiamente tal, sino que ahora de forma visible usted tiene que servir al Señor Jesucristo en esta iglesia. No en su casa, no de forma online, no con Pastor Miguel Núñez, porque he escuchado gente que dice que Pastor Miguel Núñez es mi pastor. Pastor Miguel Núñez ni siquiera lo conoce. No sabe cómo usted es, no sabe las luchas que usted tiene de forma diaria, no sabe lo que usted tiene que cambiar, no sabe el duro carácter que usted tiene, que tiene que mejorar, la lengua larga que usted tiene. Él no la conoce la iglesia, los pastores, los hermanos, y así unos a otros, amándonos, soportándonos, teniendo paciencia, limando las asperezas, vamos creciendo como un cuerpo sano en el Señor. Por tanto, usted tiene que en esta tarde comprometerse con la obra del reino. Jesús dijo que Él edificó la iglesia. ¿Usted hace parte de ella? ¿Usted hace parte de la iglesia de Cristo? ¿Usted hace parte del grupo de los santos de millares, espíritus hechos perfectos que un día van a estar en la presencia de Dios, adorándole para siempre? Amén. ¿Usted hace parte de eso? Usted tiene que hacer parte también aquí en la tierra.
Usted tiene que adherirse a una iglesia donde usted pueda servir a este Rey glorioso con sus dones y con sus talentos, para que así el reino de Dios se expanda en este mundo, donde usted y yo somos llamados a ser colaboradores del reino. Somos llamados a ser parte, soldados del Rey, a militar en este mundo. Voy a ser fiel a Jesucristo aquí hasta el fin, porque Jesucristo me compró por un precio altísimo, muy alto, muy elevado, que ningún ángel pudo hacerlo, ningún profeta lo pudo hacer, Abraham no lo pudo hacer, predicadores no lo pueden hacer, Jesucristo lo hizo. Él entregó su vida por mí en la cruz del Calvario. Por tanto, ahora siervo suyo soy, y ahora me entrego a Él por completo, para su servicio, para su obra, para su iglesia, para el avance del reino de Dios en este mundo. Si usted piensa, esto es un sumo privilegio, porque somos indignos, y Cristo nos llama, nos hace una asamblea para que usted le sirva con sus dones y talentos, pocos como son, faltos como son, pero Él nos hace un llamado profundo a servir en su obra y en su iglesia hasta el fin de nuestros días. Y usted puede tener paz, consuelo y tranquilidad, confianza plena en que su vida está en las manos de Él. Esta iglesia está en las manos de Él. No importa en 50 años más quién va a ser el pastor de la iglesia. No importa en 50 años más dónde vamos a estar. Eso no importa, porque la obra va a permanecer hasta el fin. Y el diablo no podrá destruir la iglesia, porque la iglesia va a permanecer hasta el fin. ¿Qué institución gloriosa es la iglesia? ¿Qué visión, imagen gloriosa Jesucristo nos da en Mateo 16, 18? Diciendo de que somos suyos. No olvide nunca, la piedra, roca gigante es Él. No es la iglesia, no es el pastor, no es el papa, no es una profetisa que tienen los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones. No son ellos. La roca es Jesucristo. La roca es Él. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el buen pastor, Él es el vencedor, Él es el testigo fiel, Él es quien nos guía por delicados pastos, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el jefe supremo, Él es el sustentador, Él es el edificador y nosotros somos suyos por su gracia y por su misericordia. Por tanto, hoy comprométase en esta tarde a servirle a Él con todo su corazón, con toda su alma, con toda su vida, talentos, dones, todo lo que usted tenga al servicio de este Rey glorioso, porque o si no, va a llegar un día en que este Rey le va a pedir cuentas por cada cosa que hayamos hecho cada uno de nosotros, dones y talentos entregados. ¿Qué ha hecho usted con eso? ¿Qué ha hecho usted con talentos que Jesús le ha dado? Puede ser 1, 2, 3, 5, algunos hasta 10 talentos Jesús ha dado. ¿Qué ha hecho usted con sus talentos y dones al servicio de la iglesia? Han pasado 5, 10, 15, 20, 30 años algunos en el cristianismo. ¿Cuál ha sido el fruto? ¿Cuál ha sido el fruto? Vea cuando Cristo le llamó a ser parte de esta iglesia. ¿Cómo ha avanzado usted? ¿Usted ha crecido realmente? Porque los árboles crecen y no se estancan. Crecen y son árboles frondosos que llegan a dar fruto. ¿Usted ha dado fruto en su vida? Jesús dijo que aquel que no da fruto simplemente va a ser cortado y echado fuera. Él nos llama hoy y habla en nuestro corazón. Escribió palabras claras a 7 iglesias en el Apocalipsis para ver cuál era el estado de cada una de ellas. Yo le pregunto hoy, ¿cuál es el estado de su alma? ¿En qué condición está usted hoy? Miembros de Iglesia Bautista Reformada en Coronel, en Concepción, ¿qué hacen ustedes para el servicio del reino? ¿Cuáles son sus dones? Jesucristo le ha dado dones y talentos a todos. Yo le pregunto, ¿cuál es su don? ¿Cuál es su talento para la iglesia de Sion? ¿Qué ha hecho usted para el avance del reino? Dígame, en su mente, ¿qué ha hecho usted para el avance del reino de Dios en este mundo? Aquí estamos llenos de vecinos que nunca han escuchado el Evangelio. ¿Qué hemos hecho nosotros para alcanzar otros al reino de Cristo? ¿Qué ha hecho usted por
colocar más banderas del reino de Jesucristo aquí, en esta misma calle, en esta misma ciudad, en su trabajo, en su universidad? ¿Qué ha hecho usted con eso? ¿Qué ha hecho usted con este mensaje glorioso del Evangelio? ¿Qué ha hecho usted con eso? ¿Cuál ha sido su avance en el reino de Dios? ¿Hemos avanzado poco? ¿Hemos avanzado más o menos? Hay otros que dan fruto a 100 por uno. Observe, si sus frutos han sido pocos, si sus frutos han sido más o menos, si usted no está claro cuáles son sus dones y talentos, Jesucristo hoy puede ayudarle. Pídale a Él y clame a Él que hoy haga una obra verdadera en su corazón. Yo quiero servir a Jesucristo hoy, en esta tarde. Diga en el profundo de su alma, yo quiero rendirme a Él hoy, que Él me use como Él quiera para su gloria. Soy suyo, le pertenezco. Soy un soldado de Jesucristo. Que Él me use en la milicia como Él quiera, en la guerra, no importa dónde sea. Yo voy con Él, yo sigo a Él, yo sigo sus pisadas, porque Él es el capitán de mi alma. Nosotros, la iglesia, es como un barco en medio de la tempestad. Y este barco fue construido por Él y Él es el capitán. Él sabe por dónde nos dirige. Nosotros debemos meramente seguirle a Él. Sus pisadas, su voz, su llamada, porque Él es el capitán de la iglesia. Él es el jefe. Nosotros somos meros pastores, pero Él es el príncipe de los pastores. Él es el anciano de días. Él es el sustentador de la iglesia y nos llama hoy profundamente a que logremos entender lo que es la iglesia, su concepto, su objetivo, su misión, su belleza, su diseño, para que entonces podamos servirle con todas nuestras fuerzas. Esta iglesia, ya para terminar, fue fundada, miren, informalmente en el año 2010. ¿Ya? Ahí siempre hay una disputa con el pastor Miguel. ¿2011 o 2010? Yo creo que en el 2010. Porque en el 2010 nos reunimos de forma informal en casas. De forma formal el 2011. El 2011 comenzó esta iglesia allí en Coronel, en Sotomayor, a reunirse. Éramos pocos. Muy pocos. De hecho, era la familia del pastor Miguel y unos cuantos hermanos más que hoy ya no están y están en la presencia del Señor. Y uno de los pocos que van quedando es la hermana Carmen. Y cuando nosotros observamos la obra de Dios, lo único que ha hecho es crecer, avanzar y seguir adelante. Porque Él nos ha sustentado durante 14 años y nos va a sustentar hasta el fin. No importa dónde estemos, no importa la ubicación geográfica, no importa el templo, no importa el tamaño, no importa el listado de membresía, no importa los que salen, no importa nada de eso. Lo que importa es, en primer lugar, esta es una iglesia sana, esta se ha mantenido como una iglesia sana, esta iglesia administra los sacramentos, esta iglesia predica la palabra de Dios, entonces aquí me quedo yo. Y de aquí, yo siempre le digo a mi esposa, de aquí no me mueve nadie. Porque yo estoy acá por una persona solamente, y es el Señor Jesucristo. Y esta iglesia permanecerá hasta el fin, porque está sustentada por el Señor Jesucristo. Cuando no había nada, Él lo hizo todo. Y Él nos ha sustentado y creemos que nos va a sustentar hasta cuando lleguemos a las mansiones celestiales. Gracias al Señor por la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, la novia del Cordero, la esposa de Jesucristo, con quien el novio supremo y glorioso nos vamos a encontrar y nos vamos a presentar delante de Él para celebrar las bodas del Cordero, ya sin posibilidad de pecado, ya sin posibilidad de caer, de fracasar, de problemas de carácter, de divisiones, que acá se acabó para siempre. Estaremos todos reunidos, la iglesia del Dios vivo, en la eternidad, con Jesucristo, el Rey para siempre.